En el video de hoy vamos a conversar acerca de una figura muy importante dentro del conocimiento universal. Hago referencia al gran filósofo Baruch de Spinoza. Vamos a conversar acerca de quién fue Baruch Spinoza, su relación con la comunidad judía, sus problemas con la comunidad judía, su pensamiento filosófico, donde algunos de los más grandes filósofos le han catalogado como el padre del pensamiento moderno. Baruch de Spinoza, también llamado Benito de Spinoza o Benedicto de Spinoza, porque son las diferentes variaciones del nombre hebreo, Baruch, que lo traducen de esa manera. Y al respecto, Baruch Spinoza nació en la ciudad de Ámsterdam el 24 de noviembre del año 1632 y falleció en La Haya el 21 de febrero del año 1677. Hay que mencionar de que él fue un filósofo, como ya mencioné, y de origen judío sefardí. Su familia en un momento estaba en España, pero tuvo que marcharse de España e emigra a Portugal. En Portugal son forzados a convertirse al cristianismo y viven por cierto tiempo como anusim, algunos llaman también marranos. Pero en su momento la familia logra salir en este caso de Portugal, y logra establecerse en Holanda. Y allí van a ser, como ya mencioné, en el año 1632 el joven Spinoza. A este respecto hay que mencionar que él es considerado como un heredero de los grandes racionalistas del siglo XVII, junto con el francés René Descartes y del alemán Leibniz. A este respecto también hay que mencionar de que en su momento tuvo sus problemas con la ortodoxia judía en la comunidad, como vamos a comentar más adelante. Hay que apuntar que tuvo ciertas desavenencias con la comunidad y con algunos rabinos. A este respecto también podremos decir que su familia, cuando son expulsados de Castilla por el decreto, en este caso de los reyes católicos en el año 1492, ya mencioné que se van a Portugal, y entonces allí cuando el rey Manuel I de Portugal pues se casa con la hija de los reyes católicos, María de Aragón y Castilla, pues no le queda de otra, porque los reyes católicos le dicen a Manuel I de Portugal que si quiere casarse con la hija, una tiene que expulsar a los judíos. Y él dice que sí, pero en realidad no quiere, porque sabe que los judíos representan en este caso prosperidad para su economía. Por tanto, declara la expulsión, pero a la vez cierra las fronteras de Portugal, evitando la salida de los judíos. Por tanto, alrededor de más de 100.000 judíos, comentan las cifras, aunque varían los números, se convierten en este caso. Y esto fue el asunto también, o lo que sucedió con la familia de Spinoza, donde permanecieron por cierto tiempo en Portugal hasta que se establece la Inquisición y no le queda de otra de que marcharse. En este caso Holanda era uno de los sitios de destino, en este caso de las diferentes familias sefardíes, al igual que el Imperio Otomano y otras regiones. A este respecto podemos decir de que realmente cuando su familia llega a Holanda, la familia en un momento se establece en diferentes sitios hasta que finalmente, ya como ya mencioné, allí van a ser en Ámsterdam el joven Spinoza, donde va a haber cierta tolerancia y un poco de libertad religiosa, aunque van a estar los calvinistas por allí, y va a haber un poco más de tolerancia en comparación con lo que ocurría en la península ibérica. También Spinoza lamentablemente contrae tuberculosis, y poco a poco esto va a ir minando su salud, y finalmente esto va a ser lo que va a causar la muerte con 44 años de edad, joven todavía. Realmente trágico lo que ocurrió con su vida. La joven Spinoza primeramente tuvo una educación como cualquier niño judío sefardí, como cualquier de una familia observante. Él en este caso pues estudió por supuesto hebreo, estudió el Talmud y las obras clásicas, estuvo influenciado grandemente por el pensamiento de Maimónides, el gran filósofo judío de la época medieval. Y también recibió asistencia a educación en casos del judaísmo por Saúl Leví Morteira, entre otros. Poco a poco Baruch de Spinoza comenzó a estudiar obras filosóficas, a centrarse en el campo
o estudiar mayormente la filosofía cartesiana, entre otras. Estudió, por supuesto, también las obras de los grandes clásicos griegos y romanos, y también de sus diferentes autores contemporáneos en el mundo antiguo. Por ejemplo, leyó las grandes obras de Cícero, Séneca, Virgilio, entre otros. Y también una influencia significativa tuvo, por supuesto, Giordano Bruno, entre otros grandes, de las grandes mentes, en este caso, de todos los tiempos. Y también en el caso de Spinoza, Descartes, como ya mencioné, tuvo una influencia muy grande, Hobbes, Leibniz también en su momento. Y realmente, por supuesto, los diferentes pensadores, en este caso del mundo judío, algún que otro pensador árabe, por ejemplo, ya mencioné Maimónides en el mundo judío, y también se puede mencionar la obra de Hasdai Crescas. Spinoza en su momento se convierte muy crítico en cuanto al pensamiento racionalista. Realmente se le considera uno de los grandes racionalistas de la época, y ya mencioné que algunos los consideran como el padre del pensamiento moderno. Y él se convierte en un crítico muy fuerte, en este caso, de las escrituras, de la Biblia y de otros escritos. Y esto le causa, por supuesto, problemas con la comunidad judía a este respecto. Él llega, por supuesto, reprime por cierto tiempo estas ideas, estos pensamientos, hasta que en el año 1654, con la muerte de su padre, Spinoza ya no esconde más nada de sus ideas y decide hacer públicas sus obras, lo que le va a, en este caso, resultar donde el 27 de julio del año 1656 va a ser censurado, expulsado, excomulgado de la comunidad judía y desterrado de la ciudad, donde va a tener que, en este caso, marcharse, lleva una vida apartado. También se le aparta del negocio de su familia, etcétera, etcétera, porque en su momento se le da tiempo para recapacitar, en este caso también retractarse de sus ideas, y Spinoza se mantiene firme a su pensamiento, lo que otra vez le causa diferentes problemas con la comunidad, y finalmente su expulsión y un jerem, como se llama en hebreo, que hasta el día de hoy es perpetuo, y esto le causó que, por supuesto, cuando murió no fue enterrado en un cementerio con sus hermanos judíos, está enterrado en un cementerio cristiano. Y bueno, es realmente un episodio trágico lo que ocurrió entre Spinoza y la comunidad sefaradí de Holanda, que de ello tal vez vamos a comentar un artículo o varios artículos en próximos vídeos, hablando acerca de diferentes investigaciones, acerca de cuándo fue realmente excomulgado, expulsado Spinoza de la comunidad, y los diferentes procesos, quienes estuvieron envueltos en aquello, las diferentes opiniones y críticas de los pensadores y los investigadores al respecto. También podemos agregar aquí de que cuando ocurre es expulsado de la comunidad sefaradí, Spinoza se va a retirar a un suburbio en las afueras de la ciudad, y allí va a publicar su obra Apología para justificarse de su abdicación de la sinagoga. Aquí hay como una especie de, en este caso, de defensa de Spinoza contra los rabinos y las autoridades, donde escribe una serie de tratados. Algunos dicen que algunos que anónimos, pero en realidad es una crítica fuerte al pensamiento judío, a la sinagoga, a la comunidad, como una forma de defensa por los problemas que había tenido con la comunidad y con las diferentes autoridades rabínicas. Spinoza entabló amistad importante con los diferentes científicos y filósofos de la época, entre ellos el científico Christian Huygens, y también se relacionó con algún que otro pensador cristiano, etc. También, para ganarse la vida de manera honesta, como ya mencioné, como no se le permitió en este caso parte de del negocio familiar, Spinoza decidió llevar una vida de pobreza pero con dignidad. Por tanto, decidió ganarse la vida, en este caso, puliendo lentes para instrumentos ópticos, entre ellos, como ya mencioné, para su amigo Christian Huygens. Y este oficio, de una manera digna, le permitió en este caso subsistir de una manera pobre, pero subsistió hasta que él fallece. También estuvo influenciado, algunos dicen que recibió cierta ayuda de un político importante llamado Johann de Witt, que finalmente va a ser asesinado este personaje, y también esto va a causar temor a Spinoza, porque en su momento una de las obras de Spinoza que hablaba sobre la política va a ser censurada en su momento, y él no se va a atrever a publicar más obras, sino que la mayoría de sus escritos van a aparecer luego de la muerte de Spinoza.
También en el año 1660 se va a trasladar a la ciudad de Richburg, un pueblo cercano a Leiden, donde redacta su exposición de la filosofía cartesiana titulada Filosofía, Principio de la filosofía cartesiana y los Cogitata Metaphysica. Estos son términos en latín que mayormente se publicaban estas obras. También estas obras se van a publicar juntamente en el verano del año 1666. También hay que mencionar de que sostuvo correspondencia con los diferentes intelectuales y pensadores, filósofos de la época. También en los años 1660 comenzó a trabajar en su tratado Tractatus de Intellectus Emendatione, y la obra más famosa suya, llamada La Ética, que va a ser terminada en el año 1675. En el año 1663, Spinoza se va a trasladar a Warburg, cerca de La Haya. También va a frecuentar los círculos de diferentes personalidades liberales, etc. Hay quienes le dicen que en su momento le ofrecen una cátedra para que dé clases de filosofía en la Universidad de Heidelberg, y Spinoza rechaza tal proposición porque le ponen una serie de condiciones en cuanto a lo que le está permitido decir o no, y Spinoza se niega porque él era en este caso un fiel defensor de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, que no debe ser en este caso anulada por nadie, y Spinoza en este caso niega cualquier tipo de control como tal. Incluso hay quienes dicen que en su momento el rey de Francia le pide a Spinoza también que redacte cierta obra, y Spinoza se niega completamente, otra vez por lo que ya hemos mencionado, porque le gustaba esta libertad absoluta, libertad de expresión absoluta sin control y dominio de nadie. Lo cierto es que cada vez más el círculo de los seguidores de Spinoza continuó creciendo, y realmente su popularidad aumentó significativamente. También desde el año 1670 hasta su muerte vivió en la ciudad de La Haya. Ya mencioné que en el año 1673 va a recibir en este caso una oportunidad de cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, pero ya mencioné que él no la acepta porque esta cátedra se le garantizaba la libertad de filosofar, pero se le exigía en este caso no perturbar la religión públicamente establecida. O sea que este tipo de pensamiento otra vez no le gustaban a Spinoza. Algunos dicen que el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz le visita unos años antes de su muerte, aunque algunos dicen también que esto no ocurrió, o que el filósofo negó luego tal encuentro con Spinoza. Aquí diferentes teorías de los diferentes investigadores. Finalmente, minado por la tuberculosis, Spinoza va a morir en el 21 de febrero del año 1677 con 44 años de edad, dejando sin terminar su tratado político y alguna que otra obra que estaba trabajando, no la pudo terminar, y vamos a tener que, según cuentan las crónicas, cuando él muere, murió en la más extrema pobreza. Literalmente un inventario de las posesiones que tenía. Luego que él muere se hace un inventario de lo que tenía en su casa donde él vivía, y dice lo siguiente: solamente se encontró entre sus posesiones lo que incluía una cama, una mesa pequeña de roble, otra de esquina de 3 patas y 2 mesas pequeñas, su equipo de pulir lentes, unos 150 libros y un tablero de ajedrez. Más nada. O sea que significativamente este hombre otra vez vivía en la más extrema pobreza, pero esto otra vez no le impidía en este caso desarrollar su conocimiento, sus estudios, sus teorías y su pensamiento filosófico, que ya hemos mencionado que se le considera otra vez el padre del pensamiento moderno por algunos filósofos importantes, y por supuesto uno de los grandes racionalistas sin duda. También hay que mencionar de que a este respecto, sus amigos mayormente van a publicar la mayoría de sus obras luego de la muerte de Spinoza, y van a recolectar una serie de correspondencias también que luego van a publicar, ya mencioné más tarde. También en cuanto al pensamiento de Spinoza, de por qué tuvo ciertas desavenencias con la comunidad judía, pues sostenía, algunos llaman este tipo de pensamiento filosófico llamado como panteísmo, donde de acuerdo a Spinoza,
la forma en que las religiones entendían a Dios no era la forma en que Spinoza lo explicaba. Para Spinoza, el universo, la naturaleza y el ente que llaman Dios, para él todo era lo mismo. O sea, que Dios podía encontrarse en la naturaleza, en un amanecer, en el sol, en donde quiera. No literalmente un individuo que está sentado en un trono, etcétera, etcétera, sino que todo este tipo de pensamiento naturalista del universo, de todo, era lo que componía a Dios, de acuerdo a Spinoza, entre otra serie de ideas que sostiene esta idea del panteísmo. Y este tipo de ideas y la crítica fuerte que hace también en su momento, ya mencioné, a la Biblia, a los textos del Tanaj, y especialmente a la forma en que las autoridades rabínicas guían la comunidad, y luego por supuesto de que tiene estos encontronazos con los líderes y que le quieren obligar a abdicar o retractarse de sus ideas. Con mayor fuerza se mantiene leal a su pensamiento y finalmente se mantiene este jerem o expulsión de la comunidad judía hasta que muere en esta condición. Hay que mencionar que Spinoza influenció grandemente a los grandes pensadores y por supuesto hasta nuestros días. Algunos dicen que en su momento la obra de Spinoza cayó como una especie de olvido hasta que fue reivindicado por los grandes filósofos del siglo XIX, hasta el día de hoy, que Spinoza es una sensación donde quiera. Hay que estudiar la filosofía de Spinoza por los grandes pensadores, pero recalcando otra vez que siempre este hecho, su judaidad, su judaísmo, sea porque en su momento fue crítico de él, incluso del judaísmo, o sea lo que sea. El hecho es que era un judío sefaradí, el hecho es que como judío estuvo influenciado por los grandes pensadores, de los grandes rabinos como Maimónides, Hasdai Crescas y otros grandes. Y eso se ve reflejado por supuesto en su escrito, en su obra, y como un judío sefaradí pues de todas formas es bueno siempre comentar acerca de él, lo que ya he mencionado, de que es uno de los grandes pensadores, uno de los grandes racionalistas de todos los tiempos en este caso. Hasta aquí el video de hoy, gracias a todos por la atención. En próximos vídeos vamos a comentar algún que otro artículo otra vez acerca de la figura de Baruch de Spinoza, donde en tiempos modernos algunos le han reivindicado, algunos dicen que quizás no se le supo entender, algunos incluso dicen que fue una especie de protosionista, uno de los precursores del sionismo, algunos dicen que sí, que no. Hay todo un debate donde la figura de Spinoza sigue despertando en este caso de la curiosidad de los investigadores, de los académicos, y por supuesto hoy día en el mundo judío se le trata de reivindicar y de reincorporar, en este caso, acomodar de alguna manera dentro del pensamiento de su pueblo, el pueblo de Israel. Hasta aquí el vídeo, gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones.